Saludos a todos. Hoy no estamos hablando simplemente de dos nombres que marcaron la música y la televisión en América Latina. Estamos entrando en una zona donde la fama deja de ser espectáculo y se convierte en un sistema de presión, silencio y herencia emocional. Un sistema donde la luz del escenario puede ocultar sombras demasiado profundas. En el centro de esta historia aparece la voz cálida, inconfundible, casi terapéutica de Leo Dan, y frente a él, no como protagonista artístico, pero sí como figura de poder mediático, la mirada estructural de Raúl Velasco. Dos universos distintos, uno construido desde la emoción pura de la canción, el otro desde la arquitectura invisible de la televisión latinoamericana. Y entre ambos, algo más complejo que una simple carrera. La fabricación de una era entera de la cultura popular. Pero lo verdaderamente inquietante no está en lo que se vio, está en lo que se aprendió a no mirar. Porque en la historia de Leo Dan, el artista que convirtió el amor en lenguaje universal, existe una tensión constante entre la imagen pública y el peso privado de esa imagen. Su voz era ligera, casi transparente. Pero su vida profesional se fue llenando de estructuras cada vez más rígidas, giras interminables, contratos globales, exigencias de perfección emocional en cada interpretación. Y ahí aparece el primer conflicto silencioso. Cuando un artista se vuelve símbolo del amor, deja de ser simplemente un intérprete. Se convierte en una expectativa permanente. Ya no puede fallar. Ya no puede envejecer emocionalmente, ya no puede mostrar grietas. El público no lo permite, aunque nunca lo diga en voz alta. En ese contexto, México fue mucho más que un mercado para Leo Dan. Fue una prueba de resistencia. Y en ese ecosistema, Raúl Velasco no era solo un presentador. Era un filtro cultural, un punto de validación. Una figura capaz de amplificar o enfriar una carrera con un gesto, una pausa o una decisión editorial. Siempre en Domingo no funcionaba únicamente como programa. Funcionaba como un ritual de legitimación continental. Y en ese tipo de espacios, el artista no solo canta, es evaluado, interpretado, encajado dentro de una narrativa televisiva que debe ser limpia, comprensible y emocionalmente aceptable. Leo Dan encajaba perfectamente en esa narrativa. Demasiado perfectamente. El cantante romántico, el hombre de voz suave, el intérprete del amor imposible. Pero esa perfección también es una forma de encierro. Porque cuando un artista es demasiado coherente con su imagen, cualquier desviación se vuelve peligrosa para el sistema que lo sostiene. Y aquí es donde la historia deja de ser musical y se vuelve psicológica. En el entorno de la televisión de esa época, la imagen no era solo estética, era control. La emoción debía ser predecible. El artista debía ser reconocible en cualquier país, en cualquier horario, en cualquier contexto doméstico. Eso implicaba eliminar lo incómodo, lo ambiguo, lo que no encajaba en el guión emocional del espectador. En ese sistema, la vida privada no desaparece, se administra. Y cuando algo se administra durante demasiado tiempo, deja de ser espontáneo. Los rumores que circularon durante años alrededor de interacciones, miradas y tensiones dentro de ese ecosistema mediático, no importan tanto por su veracidad literal, sino por lo que revelan sobre el funcionamiento del poder televisivo. Un poder basado en la percepción, en la lectura de gestos, en la construcción de silencios más que en los hechos explícitos. Porque en televisión, lo no dicho puede ser más influyente que lo declarado. Y eso es clave para entender el entorno en el que Leo Dan construyó su legado. Mientras su carrera crecía exponencialmente, con canciones que atravesaban fronteras, generaciones y contextos sociales, algo dentro del artista también se replegaba. No necesariamente por conflicto abierto, sino por adaptación constante. Adaptación a lo que el mercado espera. Adaptación a lo que la televisión valida. Adaptación a lo que el público necesita creer. Ese tipo de adaptación tiene un costo invisible. La fragmentación del yo. El artista se convierte en versiones compatibles de sí mismo. Y cada versión funciona perfectamente, pero ninguna está completa.
En paralelo, la figura de Raúl Velasco representa otra dimensión del mismo sistema, la del control narrativo. No el control explícito, sino el estructural, el que decide qué historias se amplifican y cuáles se disuelven en la memoria televisiva. Ese tipo de poder no necesita ser agresivo para ser efectivo. Funciona desde la selección, desde la edición, desde la repetición. Y en ese ecosistema, cualquier artista exitoso aprende una regla básica. No todo lo que ocurre puede ser contado tal como ocurrió. Eso no significa necesariamente censura en el sentido clásico. Significa algo más sutil, curaduría de la realidad pública. Leo Dan, como muchos artistas de su generación, tuvo que navegar ese sistema mientras mantenía intacta la ilusión de naturalidad. Y esa es una de las tensiones más difíciles del espectáculo, parecer espontáneo dentro de un entorno completamente diseñado. Con el tiempo, esa tensión no desaparece, se hereda. Y aquí es donde la historia da un giro más íntimo. Porque el verdadero impacto del sistema no se ve en el escenario, se ve en la familia. Cuando la vida pública exige tanto orden emocional, la vida privada suele reorganizarse alrededor de ese mismo orden. El silencio profesional se convierte en silencio doméstico. La gestión de imagen se convierte en gestión de emociones. Y lo no dicho en televisión muchas veces tampoco se dice en casa. Así, los hijos no heredan solo bienes o nombres, heredan formas de comunicarse, formas de callar, formas de compensar, formas de evitar el conflicto directo. En el caso de Leo Dan, el legado artístico es indiscutible. Canciones que definieron el romanticismo popular latinoamericano, una carrera transnacional, una influencia cultural que atravesó décadas, pero el legado emocional, como suele ocurrir en figuras de esta magnitud, es más complejo. Porque el amor cantado al mundo no siempre coincide con el amor vivido en la intimidad. Y esa disonancia es el verdadero núcleo de esta historia. Cuando el artista muere, el público tiende a cerrar el relato con nostalgia. Las canciones vuelven a sonar, la imagen se suaviza, el mito se estabiliza. Pero dentro de la familia ocurre lo contrario. La muerte no cierra la historia, la abre. Porque abre documentos, decisiones, interpretaciones legales y emocionales que durante años estuvieron contenidas bajo la estructura de la figura paterna. Y ahí aparece el choque final, la diferencia entre el legado simbólico y el legado material. Uno pertenece a la memoria colectiva, el otro a la disputa concreta. Entre ambos se abre una grieta que ninguna canción puede cubrir completamente. Y en ese punto, la figura de Raúl Velasco ya no funciona como personaje individual, sino como símbolo de una época. La época en que la televisión no solo mostraba artistas, sino que definía los límites de lo que esos artistas podían ser públicamente. Una época donde la imagen era más estable que la verdad. Y la verdad, cuando aparecía, llegaba tarde. Demasiado tarde para cambiar el relato, pero no para complejizarlo. Porque esa es la última lección de esta historia. Leo Dan no fue solo un cantante romántico. Fue un producto perfecto de un sistema cultural que premiaba la emoción controlada. Y Raúl Velasco no fue solo un presentador, fue parte de la estructura que hacía posible esa emoción televisada. Entre ambos se construyó una era entera de la música latinoamericana. Pero también se construyó algo más silencioso, la idea de que la fama es armonía, cuando en realidad, casi siempre, es negociación. Y al final, cuando la música se apaga, lo que queda no es la canción. Es la pregunta que nadie quiso hacer mientras sonaba. ¿Cuánto de esa armonía era real? ¿Y cuánto era simplemente el precio de mantenerla en pantalla? Silencios que, con el tiempo, dejaron de ser protección para convertirse en una arquitectura invisible de control, sospecha y distancia emocional. Porque cuando hablamos de Leo Dan y del universo mediático que lo rodeó junto a figuras como Raúl Velasco, no estamos solo ante dos nombres de la cultura popular latinoamericana. Estamos ante dos formas distintas de ejercer influencia sobre la emoción pública. Y, quizás sin quererlo, sobre la intimidad de quienes los rodeaban. A simple vista, todo parecía armonía.
Canciones que atravesaban generaciones, programas que definían épocas, aplausos que llenaban pantallas en blanco y negro y luego en color. Pero debajo de esa superficie luminosa se fue gestando otra lógica, la del control narrativo. En el caso de Leo Dan, ese control no se limitó a la industria musical. Con el tiempo parece haberse extendido hacia el terreno más delicado de todos, la familia, la herencia, la memoria. Y es ahí donde la historia deja de ser solo artística para volverse estructuralmente humana. El punto más polémico del relato no es únicamente la distribución de una fortuna, ni la presencia de un asistente convertido en figura central dentro del legado, ni siquiera la existencia de mecanismos financieros complejos que siguieron operando después de su muerte. Lo verdaderamente inquietante es lo que eso revela. Una forma de pensar donde el vínculo emocional y el vínculo funcional comienzan a confundirse hasta volverse indistinguibles. En ese sistema, el dinero no es solo dinero, es lenguaje, es jerarquía, es continuidad y sobre todo es control. La figura de Martín Gómez, el asistente mencionado en los relatos sobre la herencia, aparece como símbolo de una transformación silenciosa, la de la confianza personal convertida en estructura operativa. No es el heredero tradicional que el público espera. Es alguien que conocía la rutina, el orden, los tiempos. Alguien que habitaba el entre bastidores de la vida del artista. Y precisamente por eso, su presencia en el centro del legado resulta tan disruptiva para el relato familiar. Pero reducir esta historia a una disputa económica sería un error. Lo que se revela aquí es algo más profundo, una lógica donde el control no termina con la vida, sino que se proyecta más allá de ella. El llamado fondo digital, con cifras millonarias y reglas de acceso extremadamente restrictivas, funciona como metáfora perfecta de esta dinámica. Un sistema que exige unanimidad en un entorno donde la unanimidad emocional es prácticamente imposible. Una estructura que sigue generando valor mientras produce parálisis en quienes deberían decidir. Es, en términos humanos, una herencia que obliga a la cooperación bajo condiciones de desconfianza. Y ahí aparece el verdadero conflicto. No es el dinero el que divide a la familia, sino el diseño de cómo ese dinero puede o no puede tocarse. En este punto, la historia de Leo Dan deja de ser únicamente la de un cantante romántico para convertirse en la de un arquitecto involuntario de tensiones familiares post-mortem. Sus hijos no solo heredan bienes, heredan reglas, heredan restricciones, heredan sobre todo la obligación de interpretarse mutuamente a través de documentos. Pero para entender cómo se llega a ese tipo de estructura, hay que retroceder más allá del testamento. Hay que entrar en el terreno donde la industria y la intimidad se cruzan sin pedir permiso. Durante décadas, la televisión latinoamericana funcionó como un escenario de validación emocional masiva. En ese contexto, figuras